Buenas tardes, buenos días, buenas noches con todos. Bienvenidos, bienvenidas a su podcast Locuaz. Mi nombre es Javier Nacasa y el día de hoy, la noche de hoy en realidad, me encuentro con Guillermo Díaz. Estoy súper contento de conversar contigo, Guillermo. Creo que esta charla va a ser, pero de esas explosivas, potentes. Bienvenido al programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola a todos, buenas noches. Javi, primero a ti, gracias por el espacio. Ya me estás comprometiendo a ver que si está explosivo o no explosivo, pero no, qué honor estar en tu espacio. He visto un poco del trabajo que estás haciendo en uno de los tantos trabajos que haces y uno de estos, el de Locuaz, y no sé, tienes bastante gente diversa en tu programa de todo. Eh, un honor que me hayas invitado acá. Estuvimos, bueno, ya hemos de hablar acerca de que para los que no sepan quién es Guillermo Díaz o qué es lo que hace Guillermo Díaz, hemos estado trabajando en algunas cosas juntos y no, gracias, nada, gracias por darme el chance de estar aquí hablando contigo en tu programa. Vacanzas. No, sí, esa sería la primera parte. Para todos los que nos están escuchando y viendo, Guillermo es el representante el día de hoy de Donde Vive el Miedo, así que pues vamos a hablar mucho de su podcast, vamos a hablar, este programa sí tiene un poco de inclinación al apasionamiento que la gente tiene por su trabajo, por su labor, yo siempre digo determinadas particularidades que pueden hacerte sentir bien contento, así cosas, o sea, alguien diría como qué miedo ponerte a investigar sobre crímenes y cosas así, pero yo siento que para ustedes es bien apasionante y cuando escucho sus podcasts es bien bacán escuchar cómo cuentan, o sea, todo lo que dicen en torno a mí me encanta y la verdad, yo siento que todas las personas que siguen al podcast Donde Vive el Miedo, que también por cierto les invitamos a que vayan a seguirles, están en Spotify, y pues sí me late que todas estas personas se identifican justo con ese apasionamiento que ustedes sienten en este trabajo, ¿cachai? En esta labor, que yo sé que en todo caso tal vez no es la única labor que cumples en tu día a día, como me estabas contando, pero, pero sí se me hace algo muy, se me hace bien necesario, iba a utilizar otra palabra, pero creo que es muy necesario, así que también todas las personas que tienen esta curiosidad puedan conectarse con estas otras personas a través de estas historias, incluso de las historias paranormales que también se cuentan en Donde Vive el Miedo. Eh, yo a veces lo escucho como sitio de confesión, ¿sabes? De hecho, yo mismo, cuando estuve en tu programa, siento que estuve por ahí un poco confesándome, diciendo, a ver, esto creo que no he contado por ahí, pero estaría bueno. Entonces, esa parte se me hace también muy bacán. Cuéntame un poquito, Guillermo. Esta fascinación por contar, primero, eso sería, porque yo siento que sí hay una fascinación por investigar y contar así. Contar también las cosas que te han pasado, que yo sé que no es una, son muchas, entonces, para que también nos comentes un poquito eso. Bueno, para empezar, yo quiero usar una palabra que mencionaste y que creo que prácticamente podría como que definir mucho lo que es el donde vive el miedo y usaste la palabra pasión, o sea, hacer algo que te guste y el donde vive el miedo nace en la pandemia y yo creo que eso sí hay que darle todo el mérito a la pandemia porque sí nos hizo dar cuenta a todo el mundo, a todas las personas que podemos hacer cosas que nos gustan sin tener vergüenza, sin como que mostrar esas pasiones que tenemos es porque eso hubo tanto este boom y las únicas como que puertas que teníamos en este momento en el que todos estamos encerrados eran las ventanas virtuales, o sea, tu computadora, tu teléfono y era un espacio como que seguro y a la vez como con un poco de juicio, porque era exponer lo que tú haces a un público que no conoces. Pero mucha gente se arriesgó y dejó a un lado ese qué dirán por la pasión que tenían. Y te estoy hablando del tema de bailes de TikTok, de podcast, Claro, claro. de personas que decidieron ser youtubers. Tengo amigos que no tenían ni idea que tenían talentos escondidos como mezclar música, ser DJs o otras personas que tenían talentos o hobbies, cosas que les gustaba. Entonces yo creo que de eso parte todo, de la parte de la pasión de hacer algo que te guste, de no tener miedo, valga la redundancia, de que el Ujú. podcast se llama Donde vive el miedo, pero no tener miedo a hacer algo que te gusta sin ser juzgado, porque creo que esta situación de la pandemia y de esta incertidumbre de saber qué va a pasar, te enseñó qué tan efímera es la vida, qué, qué, Ujú. qué tanto tiempo perdemos pensando en el qué dirán, en vez de
preguntarte qué voy a hacer y por qué no voy a hacerlo, por qué no hay cuál es la razón por la que no voy a hacer las cosas que me gustan y qué mejor en ese camino encontrar personas que les gustan lo mismo que haces. Entonces yo creo que de ahí te diría, sería como que más o menos la razón por la que el Donde Vive el Miedo sigue hasta ahora, que ya van a ser casi, estamos a poquitos meses de ser 2 años que está al aire el programa. Y, De y creo que celebración. de ahí parte todo porque empezamos, lo fundamos, diría, o lo abrimos con Nelson, que él es mi primo. Nosotros somos prácticamente como hermanos, nos conocemos toda la vida y nació de una llamada de Zoom, de WhatsApp o de teléfono. Me acuerdo que estamos hablando del tema de la pandemia y todo. Y yo vivo en los Estados Unidos y me mudé aquí hace, ya van a ser 5 años. Y una de las primeras cosas que me llamaron la atención aquí fueron los podcasts. Y mi primer podcast que yo escuché fue del tema de True Crime, de crimen real. Y a mí siempre me ha gustado este tema de la psiquis y también el tema paranormal, porque lo viví como lo decías y me genera mucha curiosidad. Entonces, de ahí nació la idea de que, oye, ¿qué tal si hacemos un podcast? A Nelson le apasiona un montón la parte de crimen. Me Ujú, acuerdo que él desde pequeño creció viendo el tema de Discovery Investigation, de todos estos temas ujú. de CSI o cosas así, de crimen, de asesinos seriales y toda la cosa. Entonces le digo, pero él es un poco más escéptico del tema paranormal y todo. Le dije, oye, ¿qué tal si nos combinamos y hacemos un podcast no solo de True Crime, sino hagamos de paranormal y para temas de crimen? Y fue loco porque dijimos, ok, dale, hagámosle. Si escuchas el primer capítulo, escuchas como las voces temblorosas, perdón, grabado como que así súper amateur, que lo hicimos, el Nelson escogió el capítulo, el primero, que es de Juan Sebastián Hermosa. Entonces lo hicimos de 2 partes. Ya no sabíamos ni cómo subir un podcast. Lo grabamos, lo editamos, igual todo autodidactas nosotros. Ujú. Em, y dijimos, ok, sub, subámosle o lo vamos a hacer, sí. Y en el momento que estábamos grabando, dijimos, necesitamos un medio para comunicar de esto. Y sí, ok, Instagram. No tenía nombre el podcast. En ese mismo rato que nos estábamos viendo, el nombre donde vive el miedo es totalmente crédito de Nelson, porque yo estaba con mi Ah, ya. teléfono así en una llamada por Zoom, como ahorita que estamos tú y yo, y, y le digo, dame un nombre. Y creo que, no me acuerdo si hubo un nombre primero, pero era como que buscando en Google, en Instagram, si estaba disponible, y no disponible. Y me dice el otro, ¿dónde vive el miedo? Y le digo, sí, está buenísimo. Y busco, ojalá y esté disponible. Entonces, así se llama, Ah, gracias a la claro. disponibilidad de Instagram, se llama Donde Vive el Miedo Podcast. Y ya, pues empezó el primer capítulo, lo subimos a Spotify. Spotify te da un rango de aprobación. En ese tiempo era más, ahora lo hacen más rápido. Entonces no te dicen cuándo está aprobado. Tienes que estar entrando a tu perfil y dando refresh, actualizar hasta que te salga un icono de fiestita y un confeti que te diga felicitaciones, tu podcast está arriba. Y cayó domingo. Entonces, por eso es también la razón por la que salen los domingos. Y ya salió y por primera vez sentimos miedo, porque se llamaba donde vive el miedo y eran nuestras voces llegando. En ese momento no sabíamos de cuántas personas iba a llegar, pero eran 2 personas que no tenían idea de psicología criminal, no tenían idea de investigación criminal, de la parte de leyes criminales, de leyes penales, toda la cosa. 2 personas aficionadas, 2 personas con pasión y que la Ujú. estaban disfrutando, que nos reíamos, que sobre todo yo me reía de cualquier cosa que él contaba. Fui juzgado por eso también. Y de la nada lo subimos del capítulo, tomamos el riesgo de subir el capítulo porque a veces pensamos que es fácil como que, yo qué sé, hacer un podcast o ser youtuber. Aparte de que sí, se ve fácil, ¿no? Pero esa parte de Ujú. saltar de ese confort, de exponerte a que las otras personas puedan decir, se siente fácil, pero se ve fácil, pero en realidad no lo es. Te juro que cuando nosotros empezamos, gracias al universo y gracias a que la pandemia también, que mucha gente estaba encerrada y no sabía qué hacer, se puso a escuchar Donde Vive el Miedo. Había muchos comentarios positivos
Y también había negativos, que Ujú, tal vez si te hablo de 10, 2 eran negativos. Y en ese momento como de aprendizaje, de exposición, esos dos comentarios negativos a veces pesan más que los 8 que tienes buenos. ujú, Y ahí empiezas a crear como este tema de, podría ser como tolerancia y resiliencia, de decir, a ver, ¿por qué voy a dejarme ir por un comentario negativo cuando se está creando una comunidad que les une la misma pasión, que tal vez esto del true crime, esto de lo ujú, paranormal? Entonces yo creo que por ahí nace y por eso sigue este tiempo el donde vive el miedo, porque, y les decíamos a nosotros, a las personas que nos escuchan, que ellos eran el motor, porque aunque parezca chiste, en esos momentos de pandemia, de incertidumbre, de miedo de que nos vamos a morir tal vez porque no sabíamos qué pasaba con este virus, ujú. enfocar el miedo en otras cosas que tal vez pasaron o cosas que tal vez creemos que no existe, era como que una forma de desinhibir o desviar ese miedo a la situación real, en Cierto. situaciones irreales o en situaciones pasadas, y nos hacía sentir como que bien, como que hasta a nosotros nos daba un poco de, suena un poco como que macabro, pero eso de que nosotros hablamos de cosas macabras, gente se sentía identificada y se creaba una comunidad, como que te hacía sentir cálido, como que se te hacía sentir que hay un cariño no tan tangible así directo, pero era como que un cariño de la gente que la escuchaba, que lo compartía. Y no, nosotros estamos súper agradecidos de lo que ha llegado a ser ahorita el Donde Vive el Miedo, sorprendidos de que ya vamos haciendo más de 50 capítulos y aún con ganas de hacerlo, tratando de mantener la disciplina, porque creo que el secreto de cualquier proyecto, de cualquier emprendimiento, es la disciplina, y es lo más difícil porque hay días en los que te levantas y dices, hasta aquí llegó todo, porque ya no quiero hacerlo. Pero de ahí empiezas a preguntarte por qué no quieres hacerlo. ¿Cuál es la razón que no quieres hacerlo? ¿No tienes tiempo? Ujú. Nos encanta decir que no tenemos tiempo. El tiempo hay, si te encuentras hay tiempo. ¿Quieres ser dueño del tiempo o quieres que el tiempo sea dueño de ti? Y esa es la parte difícil, porque el tiempo, si te pones a ver, es dueño de nosotros. Nosotros somos los que vivimos la vida sin tiempo. Entonces ahí es como que tú, como que le juegas al tiempo y dices, no, no, yo voy a tratar de por lo menos pensar de que yo soy el dueño del tiempo. Y ahí más o menos como que dando tiempo, y eso es lo que nosotros a veces no nos permitimos darnos tiempo de hacer las cosas que nos gustan, por pereza, por miedo, no sé, por dejados, por decir, ¿para qué? En vez de preguntar, ¿por qué voy a hacer eso? Porque me gusta, no para gustar a alguien, sino porque me gusta. Y no te voy a mentir, ha habido momentos en los que ha tambaleado el Miedo podcast y, y sigue en pie. Y si sigue en pie es por una razón. Y creo que la razón principal por la que sigue en pie es por la gente que nos escucha y por esa comunidad, ese grupo de locos, de amantes del crimen, de amantes de lo paranormal o hasta de incrédulos que solo quieren escuchar para reírse de historias que nunca les va a pasar y nunca las van a creer, pero a la final es una comunidad que nos une el miedo. Entonces, por eso es como el Donde Vive el Miedo. A la gente que nos escucha les decimos el Miedo Gang, les amamos un montón. El miedo. Sí, sí, no sé, nos encantaría como que poder tener un cuarto enorme y contar todas las historias con todos ellos. Pero sí, eso es más o menos como parte de donde vive el miedo. Y yo creo que el motor de todo esto es la comunidad, es la gente que siempre está ahí, que siempre está hablando, que siempre está comentando, que siempre está compartiendo. Y no te miento, cualquier mensaje que diga, ¿saben qué? Me gustó, me dio full miedo, o ¿saben qué? Sí, o hagan este capítulo, o sonó mal este capítulo, o ¿saben qué? Pónganle más seriedad, o no, saben que me gusta un montón porque es como una conversación. Todo eso, hasta los comentarios malos se vuelven constructivos. Entonces ahí empiezas como a discernir, ¿no? Y creo que es bonito, es un crecimiento eh, que no lo esperábamos. Yo creo que como todas las personas que ahorita estamos en Donde Vive el Miedo podcast, ahora ya no somos solo Nelson y yo, ahora es Fabia también, que es una edición increíble, también le da otro como ambiente al podcast, le da la parte femenina también. Ella también tiene un sentido del humor bastante particular, lo podría decir. La apasiona el Sí. tema, a veces como que le apasiona demasiado, que
Me da miedo que algún día se meten problemas por los comentarios que se mandan. Pero no, o sea, yo creo que el secreto de donde vive el miedo, sobre todo de los que grabamos y los que hacemos, es disfrutarlo. Y yo creo que menciono esto porque desde que empezamos y mencionaste la palabra pasión, yo creo que una vez que tú estás apasionado a hacer las cosas, en lo que sea que hagas, en lo que sea que hagas, independientemente seas, yo que sé, jefe, asistente o lo que sea que hagas, tienes que meterle pasión y encontrarle un gusto. Y ya, y hacer que eso funcione. Y si no funciona, buscar otra pasión, pero no hundirte en esa misma pasión y todo. Y al final de todo, no te vas a quedar con el arrepentimiento de que fallé, sino más bien entender que por medio de una pasión experimenté y aprendí de eso, lo intenté. Ujú. Me pregunté por qué no, lo hice y hasta si fallé, me quedo con la historia de lo intenté. Y esa era la misma realidad del podcast. Y si no funciona, vamos a tener una historia chistosa que contar, tal vez cuando Claro. seamos mayores a nuestros hijos o a nuestros amigos. ¿Sabes qué? Es que sí, éramos podcasters, entre comillas. ¿Y cómo les fue? Mal. ¿Y cómo les fue? Más o menos. ¿Y qué pasó con el miedo? Sigue o se acabó. ¿Por qué se acabó? Pero lo intentamos. Y de esa experiencia aprendes. Yo creo que de todo eso aprendes. Me quedé con un montón de cosas de lo que has dicho, pero por ahí me han saltado dos partes bien chéveres. Y yo creo que una sí tiene que ver con el sentido de comunidad. Este sentido que uno a veces cuando está justo detrás de la pantalla, cuando estamos detrás de la pantalla, cuando estamos detrás solo con los auriculares, tal vez no somos conscientes de que tal vez sí, nos están escuchando, no sé, 200 personas y parece poquito, pero son 200 personas, me explico, en el espacio en que estoy no caben así. Y si son Uh -huh. 1000, pues son esas 1000 personas, y si son 10,000. Entonces, para mí, yo creo que en esa parte también me parece bien bacán. Se me hace como un efecto incluso mágico que personas de muchas nacionalidades puedan reunirse con un gusto común por esto, que puedan comentar apasionados de ellos también, como diciendo, no, este episodio capaz se jalaron un poco, eran de ponerse más serios. Esa parte se me hace bien bacán porque ellos también están apasionados, o sea, ellos también están poniendo su cuota a este trabajo. Eso se me hace muy bacán. Se me hace bacán que también ese sentido de comunidad se establezca en la época en donde más siento que necesitábamos sentido de comunidad, porque nos sentíamos encerrados, de alguna manera solos, vulnerables, frágiles, un montón. Entonces, esa parte se me viene también bien potente. Yo, de hecho, yo no sabría decirte cómo manejo bien ese sentido de, no, yo solo puedo con esto. A mí creo que la vida me ha pateado lo suficiente cantidad de veces como para decir, hey, despiértate, a veces no puedes solo, tranquilo. Tienes que aprender también a delegar, tienes que aprender también a confiar en las otras personas, etcétera. Yo creo que sí soy bastante solitario dentro de eso, pero supongo que es por la forma en la que he crecido y todas esas cosas han dejado su asunto inconcluso para irlo descubriendo al paso del tiempo. Y la otra parte, no, hay tres. La otra es porque es el miedo, me explico. O sea, estamos hablando del sentimiento más antiguo, más profundo, más denso que tiene la humanidad. O sea, para nosotros, yo siempre digo, de hecho, el asunto este de que tengamos un montón de incertidumbre por nuestras limitaciones perceptivas, es decir, en el espacio en el que nos desenvolvemos de pronto, no podemos sentirnos seguros y de por sí esa inseguridad ya nos genera miedo. Yo sé jugar un montón con mis estudiantes, yo trabajo en docencia también, no sé si te había comentado, pero sé jugar un montón porque cuando ya se aburren o alguna cosa, sí siempre salgo con alguna cosa y digo, y pues sabían que los colores no existen, entonces ellos así como, no, mentira, y sí, no existen, a ver, veamos, googleemos a ver si el color es una propiedad de la materia, entonces nos ponemos a googlear y de pronto googlean y dicen, ¿en serio no has sabido? O sea, el color no es una propiedad de la materia y a partir de ahí empiezo, ¿no? Y digo como, a ver, si es que nosotros creemos que existen, es por todas estas causas. Imagínense cuántas cosas pasan alrededor de nosotros y no nos damos cuenta porque no las percibimos. Entonces, ¿cómo estamos hechos? ¿Cómo está hecho nuestro cerebro para reconocer este espacio? Y hay un punto en donde, en serio, en esas clases, en donde yo generalmente estoy jugando como para que ellos se despierten también y despierten su curiosidad, eh, sentimos miedo. Es un miedo grupal y es un miedo que tiene que ver con nuestras limitaciones también. Eh,
mucho más cuando hablo con chicos que tal vez están apasionados, ponte por la astronomía. Siempre hablamos de cosas horribles y siempre decimos como, esta es una forma de cómo no sé, cómo un sistema solar, un sistema entero se puede acabar, una galaxia entera. Yo siento que esa vulnerabilidad que tenemos, que no la tenemos siempre muy presente, apareció de pronto, pero con un puñetazo en la cara con el confinamiento de la pandemia, ¿no? En Ecuador tuvimos, o sea, tuvimos situaciones críticas, definitivamente. En Guayaquil hubo cosas horribles. Yo me acuerdo que cuando abría redes sociales era como para ver cosas descarnadas, así, no sé, gente tirada en la calle, muerta. Entonces, era como o sea, yo trataba de atrincherarme, ¿sabes? Yo, el tiempo que estuve en pandemia también era como, pasé con mi familia y era como más bien calmando a toda la gente, ¿no? Diciéndoles como, no, no pasa nada, porque mis papás se alarmaban un montón, sobrinos, o sea, yo más bien tratando de como mantener la calma, pero, y ahí uno se pregunta, ¿cómo manejas el miedo para ti mismo? O sea, porque yo siento que en el sentido de protección que pueda tener para con los otros es como, no pasa nada, tranquilo. Pero el miedo que uno siente y es inminente a veces no tienes como, yo incluso diría que ahí, por lo menos para mí, sí he identificado una incapacidad de manifestar el miedo y de compartirlo en complicidad con alguien para que también, no sé si decir me sostenga, pero por lo menos sepa, me explico, esa parte. Pero imagínate, yo te estoy hablando como de mi persona, individuo, cuántas personas en el planeta se sintieron así en medio de la pandemia. Por eso yo decía el sentido de comunidad del que hablaste, se me hace tan bacán. Porque tal vez era una persona como yo que, y digo, por lo menos yo tenía una familia en torno a qué pasaba con las personas que se quedaron encerradas en departamentos. Yo tuve dos amigos que viven en el extranjero y se quedaron en sus departamentos, o sea, y ellos decían, ya no sé qué hacer, así, o sea, veo noticias, me desespero, entro, o sea, tengo episodios de ansiedad y después no sé qué hacer, le llamo a mi mamá, le llamo a mi papá, le llamo a mi hijo, a mi hija, me decía mi amiga. Entonces, para mí era como, uff, siento que fue bien, o sea, no está solo bacán que se hayan arriesgado ustedes a lanzarse dentro del podcast por el hecho de hacerlo, sino por todas las repercusiones que tuvieron para con esas personas, esa forma de acompañarles de alguna manera, de servirles de pilar. Yo siento que ahí también se despertó mucho este sentido de comunidad como planeta, ni siquiera solo como país, sino como planeta. Todos estábamos en serio inmiscuidos en el miedo que sentíamos en torno a la pandemia y a todo lo que estaba pasando. Ujú. Sí, totalmente. Y sí, yo creo que eso fue como que el complemento como que no sería como un resultado así grande del Donde Vive el Miedo podcast, pero creo que fue el complemento para que esto siga y fue ese sentimiento de comunidad y de comodidad, iba a decir. No, pero, y de hecho, verás, así inconscientemente, cuando tuvimos esta conversación con el Nelson, nuestro propósito era también la verdad era llegar a estas personas. El Nelson vivía solo en ese tiempo y por la perspectiva del mismo dijimos, era llegar tal vez a las personas que están solas en casa y desviar o darle, cambiarle la semántica al miedo que tenía en ese rato, porque tú Ujú. acabaste de hablar que el miedo es el sentimiento más antiguo, el más antiguo del mundo y es el más necesario. Sí. Pero yo te voy a preguntar a ti, Javi, y creo que sé tu respuesta, es que si te gusta ver películas de terror o si te gustan las cosas como de gore o de crimen, cosas así, me dices que sí, es porque es otro tipo de miedo. Si me dices que sí, ¿no? Sí creo que te, Sí, te sí, no, gusta todo. un montón. Entonces, claro, a mí también me encanta ver las películas de terror, porque al final el sentimiento de miedo te puede generar, si hablamos ya vamos en la parte física, adrenalina, endorfinas, todo este tema de... Pero ahí va la diferencia. Tú vas a ver una película de terror o vas a escuchar un podcast de true crime o de experiencias paranormales porque es un miedo controlado. Es un miedo Ujú. que tú, en tu inconsciente, sabe que te hace sentir, te hace generar palpitaciones, pero al final sabes que tiene un final en el que no te va a afectar, pero te hizo sentir miedo. La pandemia era una incertidumbre que nos hacía sentir ese otro miedo en el que va a pasar y en el que me voy a morir, que yo lo pasé, que todo el mundo, Ujú. parte de mi carrera era trabajar de lo que hago día a día, era trabajar muy directamente con el tema del coronavirus y sentir ese miedo del que no sabes cómo concluye
es el miedo más grande del todo. Es el mismo miedo de cuando estás por la calle y te quieren asaltar. Y es ese mismo miedo de que te da supervivencia, porque si no tienes miedo, te acercas y te quedas asaltado o hasta asesinado, pero si tienes Claro. miedo, haces lo básico, huir. Y ese es el sentimiento más básico hasta de presa y de depredador, ¿no? La Claro. presa tiene miedo al depredador, por eso sobrevive. O caso contrario, ya no hay cadena ni alimenticia ni nada. Claro. Pero sí, y yo creo que eso fue uno de los objetivos donde vive el Miedo Podcast también, como que tratar de desviar ese miedo, como que, ok, si vamos a tener miedo, tengamos un miedo que vamos a controlar, por lo menos ya liberar ese miedo y no estar pensando en el miedo de que ya todos sabemos que estamos pasando. Entonces yo creo que sí fue uno de los, eh, no necesariamente directamente, pero más implícitamente, sí queríamos como que acompañar esos momentos de incertidumbre, de miedo, de soledad, de todo. Y qué mejor que estar solo y sentir que se te va a aparecer algo en la noche. Oye, oye, con esto también que dices se me hace bien bacán, o sea, se me hace bien bacán que menciones como el entrenamiento que tiene el cerebro para asimilar el miedo, Ujú. porque, porque yo desde niño veía películas de terror, ¿no? Ya me encantan los juegos de video, incluso ahora de terror, que hay unos horribles, he jugado unos que en serio no puedes dormir después, y siento que, claro, nosotros hemos ido desarrollando formas de entrenarle al cerebro para poder asimilar el miedo, porque en realidad, tal como dices, cuando nos vemos en un asalto, por ejemplo, no sé, es terrible. Y, y el cómo el cerebro asimila estas cosas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, de niño siempre tenía pesadillas con brujas, aprovechando que grabamos el episodio justo hablando de brujas. Tenía pesadillas con brujas porque escuchaba tanto hablar de eso que en un punto era como que mi cerebro intentaba darles una imagen. Y aquí voy a algo importantísimo. En nuestro cerebro necesita crear y darle forma al miedo, porque si el miedo no tiene forma es peor, es algo supremamente terrible. Si es que ya tiene una forma, por lo menos ya podemos decir, a esto le tengo miedo, ¿me Te explico? iba a decir, Ajá. más miedo no saber a qué le tienes miedo. Claro, es horrible. O sea, sí, citar a muchos autores, pero me encantaría aquí citar a Lovecraft justo por eso, porque en los miedos, estos miedos terribles que él recrea, de que tal vez de la pared van a salir algunas cosas y no sé, hay unos como perros del infierno, que me acuerdo que hay un cuento horrible en el que salen. O sea, todos estos miedos que podemos reconocer, ¿no? Una amiga mía me decía que ella tiene miedo de que un gato salga del techo, pero literalmente del techo, de la pared del techo, y que tenía pesadillas recurrentes con eso. Entonces me acuerdo que yo le dije, pero si te das cuenta de que tu miedo es tan particular que tienes una imagen de un gato saliendo del techo de tu habitación. Y entonces ella me decía, sí, pero yo no sé en qué momento empecé a darle esa imagen. Le decía, debe haber algún miedo que tu cerebro le puso esa imagen. O sea, nosotros tratamos de encontrarle una forma. Eso se me hace bien bacán porque lo que estaríamos diciendo también es que el podcast sí les ayuda a encontrar una forma o al menos una definición, una palabra que pueda enunciar ese miedo que la gente siente. Eso, y me hiciste acordar de algo bien bacán. En Japón hay una chica que tiene todo un reportaje, creo que tiene todo un documental, en el cual ella habla del que desde niña miraba series y de hecho su padre era un apasionado de Edgar Allan Poe y estas cosas, y ella era amante de los policíacos y todo esto. Esta niña crece en medio de ese ambiente y es secuestrada como a los 16 años. Y es muy loco porque ella dice que si ella no hubiera visto suficientes series y si no se hubiera alimentado de todas estas cosas policíacas, no hubiera sobrevivido al secuestro. Es un monstruo, o sea, yo ahí me quedé pensando y dije, imagínate la gente que escribe policíacos o ustedes que están haciendo esto a lo true crime, en serio. Para mí es como, qué bacán, porque tal vez le estás dando pistas a alguien en un caso de peligro por salvar su vida. Esa parte uno no mira cuando hace contenido, por ejemplo, si me explico, uno no es que esté creando contenido para eso. Alguien me decía, ahora que estábamos reuniéndonos mucho con psicólogos en el programa, me decía como, oye, qué bacán, justo me puse a ver tu podcast y me llegó en el momento en el que estaba pasando por una crisis de ansiedad y de depresión medio fuerte, así. Y vi el episodio y fue bacán porque me dio luces y dije como necesito intervención profesional para lo que me está pasando. Entonces yo digo, qué bacán porque esta forma de incidir de alguna manera en la vida de las otras personas, ya sea de forma directa o indirecta, eso se me hace muy chévere.
Y ahí todo tiene sentido. Ahí, para mí ahí todo tiene sentido porque a veces mis amigos decían como, pero ¿para qué existe TikTok o para qué existen todas estas cosas? Y yo digo, no, no, existen para llegar a un montón de gente que tal vez en serio en algún momento sí va a necesitar escucharte o verte o sea, va a necesitar esa información que tú estás brindando, ya sea la que sea en ese sentido. Ujú. Sí, verás, y de eso nos fuimos dando cuenta en el camino y nosotros mismos nos empezamos a dar cuenta de que, em, y nosotros empezamos a decir como red flags o banderas rojas que nosotros levantamos entre las cosas, como cuando detallábamos cómo es las características de un psicópata, mientras nosotros también aprendíamos de eso, ¿no? Ujú. Y decíamos entre nosotros, ok, ojo, pongan, hasta les decíamos en el podcast, como que pongan atención si es que su novio hace esto, o si su amigo hace esto, aléjense, o cosas hasta, porque lo hacemos muy orgánico y hasta de Claro. contarlo. Y ahí nos dimos cuenta de que, sí, sí, mientras hablamos de esto, hasta nosotros mismos estamos aprendiendo a reconocer estos patrones, tal vez de gente que sí tiene patología, ¿no? Claro. Pero a la misma vez, que como en uno de los capítulos, que fue, creo que hace unos 2 meses que grabamos, fue uno de los pocos capítulos que hemos grabado, hemos podido grabar el Nelson, la Fabia y yo, de un caso brasilero. Y como te digo, la Fabia a veces me da un poco de miedo porque es muy curiosa. Y entre esta curiosidad empezó a preguntar tanto de cómo esconder un cuerpo, hacer esas cosas, y empezó ella misma a poner escenarios. Ya. Y nosotros hasta tuvimos que poner un disclaimer al inicio del capítulo porque a veces esa pasión o ese gusto que tenemos en este tema se nos fue un poquito de la línea y fue uno de estos capítulos en el que ella muy apasionadamente estaba diciendo, no, yo no hubiera hecho esto, yo hubiera hecho esto, esto y esto. Y hasta después nos escribía gente del Miedo Gang al Instagram diciendo, ¿es mi idea? O el nivel miedo me está enseñando a esconder un cuerpo. Yo solo te digo, es las dos, Claro. la balanza de que preferimos mil veces que nos escuches para divertirte y también para que de paso aprendas cómo reconocer tal vez patrones que pueden generar peligro. O la otra, que no esperamos que nos escuches para saber cómo hacer las cosas que no debes. Pero Sí, sí te entiendo, pero también, y ahí también, es que aquí ya apelas a la conciencia de cada uno, ujú. me explico también, Sí, sí, uno sí, no sí. tiene, no, uno no puede tener el control de, sí, de qué utilidad le va a dar la gente a lo que está escuchando, eso sería. Ujú, Porque, por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo horrible también en eso. En nuestro programa hemos hablado de patologías y hemos hablado de trastornos y de personas que tal vez tienen una conformación psicológica específica para poder ser manipuladores o persuasivos, o me ujú. explico. Y, y los profesionales nos han dado como recetas de qué hacen estas personas, cómo se comportan. Si es que yo uso esa información de forma, no sé, maliciosa, yo podría convertirme en un manipulador y persuasivo maldito, me explico, porque ahorita ya tengo la información bien clara y de hecho sé cómo elegir a las víctimas, que es algo que hablábamos justo en psicología. Las personas que tienen estas tendencias saben elegir muy bien a la víctima, a una persona que tenga estos patrones igual de víctima. Entonces, Y sumándole el hecho que eres actor, ¿no? O sea, se eso, combinan si eso le todas las cosas. sumamos a que soy actor, no, no, sí, y eso te digo, uno no puede en ese sentido ya ser responsable de cómo vaya a ser utilizada la información. Sí que podemos informar, sí que podemos tener un propósito educativo, sí que podemos ser curiosos, sí que podemos tener también, esto que me cuentas un poco con Fabia es, no sé, eh, también sabes que se me hace que a veces sí hace falta ponerle un elemento lúdico o de Ujú, juego en general a los temas serios y densos, porque yo creo que es bien importante que por lo menos dentro de nuestra perspectiva también esté visto como, oigan, sí, esto está denso, esto está oscuro, esto está, etcétera, etcétera, pero están con nosotros, están divirtiéndose con nosotros. Este es un exacto. juego, ¿me Sí. explico? Yo creo que esa dinámica es parte también de, qué chistoso. Y esta conversación que dices también, Guillermo, me lleva a otro tema, que es como, ¿hasta qué punto es políticamente correcto o normalizado dentro de la sociedad un tema y cómo se lo puede tratar? Que eso también a mí, o sea, yo choco un poquito con eso porque digo, a ver, si yo estuviera con el Guillermo y con la Fabia conversando y no hubiera cámara y no hubiera micrófonos, no nos estuviéramos grabando ni nada, ¿cómo conversaríamos? Y es como, tal vez diríamos esto justo de esa manera, súper espontáneos, diciendo como, ah, pero yo no hubiera hecho eso, ¿me explico?
capaz. ¿Me explico? Claro. Y a mí esa parte se me hace también muy, o sea, muy válida dentro del diálogo. O sea, para mí la construcción del diálogo y qué tan espontáneos y honestos podemos ser dentro del diálogo me parece fundamental. Eso también es otro propósito capaz de este programa. Entonces, qué bacán que digas eso. A ver, vamos a profundizar un poco Ok, en este mundo dispara. llamado Guillermo. Guillermo, cuéntanos un poquito, cuéntame un poquito el Guillermo pequeño. Este Guillermo pequeñito que, no sé, de a poco fue encontrándose con este mundo paranormal que yo siempre me maravillo cuando dices de esos encuentros que tienes. El Porque, Guillermo pequeño. porque, claro, yo era un niño de pesadilla. O sea, yo vi, ahí para contarte una anécdota, yo vi Chucky sufriendo y creo que con fiebre, me explico. No sé qué edad tenía cuando dio el muñeco diabólico Chucky, eh, de los niños buenos, pero lo vi. Entonces, para mí, yo creo que el asunto de las cosas de miedo en general siempre me han interesado. Yo cogía los libros de terror que tenía guardados mi papá y que me decía que no lea, pero leía, porque me encantaban. O sea, yo creo que los crímenes de la calle Rue Morgue de Edgar Allan Poe los leí bien chiquito, por ahí tipo 8 9 años, así. Entonces, yo sí siento que tenía un apego mucho por eso y yo siento que siempre estaba buscando cosas paranormales. O sea, no sé si mencioné esto en el podcast al que me invitaste, pero la primera vez que me dijeron que los perros ven almas y que si te pones lagañas de perro ves almas, yo me puse lagañas de perro en los ojos y lo único que tuve fue una conjuntivitis maldita, pero nunca vi ninguna alma. Entonces, para mí ha sido como una búsqueda. La gente que me dice como, Javier, ¿alguna vez has jugado Ouija? Y yo digo, como sí, he jugado como unas 15 veces, creo así. Y yo ya ni siquiera tomándomela en serio, porque en serio nunca ha pasado nada. Y para mí es como, ¿qué iras? A todos les ha pasado algo, capaz, pero a mí no me ha pasado nada. Eh, Estoy diciendo esto como una envidia sana a todo lo que has vivido. A ver, el Guillermo chiquito, qué bueno que partes desde ahí, porque yo creo que si vamos a esa parte cuando uno es inocente, yo más bien lo diría ignorante, y yo creo que en ese punto de vista, cuando eres chiquito, la ignorancia es como que un arma, es un arma buenísima, porque cuando eres chiquito no tienes miedo a nada, no tienes miedo a nada, no sabes nada. Entonces, yo crecí en una casa del centro histórico de Quito. Crecí en una casa colonial y todo. Y yo nunca, mis papás nunca me, me inculcaron en el tema de fantasmas, de presencias, de cosas paranormales, nunca. Teniendo en cuenta que mi mamá, yo también creo que esto del sentimiento, porque si te parto desde, ahorita, desde el inicio, si te habla ahora, ahora el Guillermo de ahora te habla de que más de creer en fantasmas o en demonios o entes, yo más creo en energía. Y yo creo que eso es lo que poquito a poquito me ha llevado a darme cuenta por otras cosas que ya de ir a, digamos, de llegar ahí. Pero bueno, cuando era pequeño, al crecer en esta, mi madre tiene mucha sensibilidad en esto y yo creo que ella me heredó esa sensibilidad y porque tampoco es que la pedí, ¿no? Me vino. Y, y claro, y mi madre pudo como que desde niña, de cuando yo era niño, decirme, esta casa pasan estas cosas, porque ella ya lo había vivido. Entonces eso es lo como que lo hace más miedoso sería la palabra, porque yo creo que uno tiene miedo cuando tiene la confirmación de otra persona, porque a veces la mente también es tan poderosa que te puede jugar unos trucos que no tienes idea. Pero yendo a la parte de cuando yo era chiquito y te diría mi primera experiencia con lo paranormal y en la que nunca sentí miedo, pero la recuerdo como que fuera hasta ayer. Yo de haber tenido unos 6 años por ahí. Y en esta casa que yo vivía en el centro histórico que te comento, em, había pocos cuartos y el cuarto de mis padres en esa época yo compartía con ellos en otra cama porque era, bueno, creo que mi hermana también vivía ahí también. Ya estaba ahí también chiquita, pero bueno, en la sala teníamos un equipo de sonido Aiwa, me acuerdo clarísimo, un equipo de sonido Aiwa. Y como el cuarto, la puerta daba directamente a la sala, este equipo de sonido siempre se prendía tipo 3 de la mañana. Se prendía en una emisora, así que no había ni servicio, así.
Yo me levantaba sin miedo, más bien como que con sueño, enojado, chiquito, a apagar, 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 apagar. Les preguntaba a mis padres, les decía como que, esa grabadora se prende, no me deja dormir. Me decían, sí, es que está dañado el timer, que es la alarma que está mal configurada, todo. Yo empecé ya a tener mis dudas cuando le empecé a desconectar. Y aún así desconectada, se prendía y estaba conectado. Pero bueno, niño chiquito, sin miedo, sin nada. Seguía pensando, tal vez en ese tiempo también teníamos una señora que limpiaba la casa, entonces ya tal vez la conectó y tal vez no. Pero siempre me enojaba, como que yo desconectaba, iba a ver y estaba prendida y conectada. Pasó el tiempo, no pasaban más cosas y ahí fue la primera vez que yo te podría decir que sí me asusté, porque entre más creces, más conciencia generas y más curiosidad, obviamente. Empiezo a preguntarte por qué pasó. Ahí eras chiquito y dices, estoy cansado, tengo sueño, mami, papi, se prende. Se acabó. No tienes ni idea que es un fantasma, no tienes idea que es algo paranormal, no tienes idea en ese tiempo la energía, los astros, las dimensiones, nada. Entonces, eh, cuando yo tenía más o menos ya unos 9 10 años, mis papás compraron la primera computadora. Era una Windows 95, me acuerdo clarísimo, una compact. Y no sé si tú recuerdas cuando recién salieron las computadoras, por poco había que poner un manual en la pared diciendo que lávate las manos, primero apagas el CPU, luego la pantalla, los parlantes, cuidado con el mouse, cuidado con los teclados. Era como que un ritual para usar una computadora. Ajá. Entonces, yo me acuerdo clarísimo que mis padres me decían tal cual cómo debo usar la computadora. Había Regulamatic en esa época porque tampoco no quieres dañar una computadora que en ese tiempo no sé cuánto costaban. Eh, y una noche yo estaba jugando hasta la noche porque como niño chiquito obsesionado en las computadoras y me fui a acostar y era regla de oro apagar la computadora paso a paso. Y yo estaba tan enamorado de esta computadora que lo hacía paso a paso. Entonces, esa noche no era ni tan, ya en esa época yo ya dormía solo, pero también mi cuarto daba a la sala donde estaba la computadora. Y no era ni tan madrugada, ¿verdad? Debe haber sido como que 12 de la noche por ahí, 1 de la mañana máximo. Yo estaba despierto y de repente escucho como el ventilador de la computadora. Escuché primero como que switch, como cuando prenden el Regulamatic, así tal cual. Pero dije, estoy loco. Eh, ¿Ay, qué edad y tenías, Guillermo? unos 10 11 años. Unos 10, va. Sí, no más. Sí, no, miento, 9 10 años. Entonces estaba yo ahí, escucho el ventilador y primero escuché como que el tomacorrientes, como el cortapicos y todo que se prende, pero yo entre mí era mi mente, ¿no? El- Suena el ventilador del CPU, seguía escuchando yo el ventilador y de repente escucho el inicio de Windows 95. Recuerdo como que si fuera ayer, sí, algo así como que sonaba en ese tiempo. Y te juro que fue la primera vez que sentí qué carajos está pasando allá afuera. Me asomé a a la puerta así, porque siempre, de hecho, hasta recién nomás duermo con la puerta cerrada. Antes no lo hacía. Em, Asomo la cabeza y la pantalla de la computadora iluminaba toda la sala. Ahí sí no supe qué hacer, me asusté mucho y les llamé a mis padres, les llamé a mis papás y les dije que está prendida la computadora y la típica de los padres, ¿no? Que seguro te olvidaste prendida, que a veces hay saltos, pero lo que no le encuentro explicación hasta ahora era que en esa época había un botón para todo. Había un botón para el CPU, había un botón para para el monitor y había un botón para los parlantes. Y me acuerdo que hasta en orden había que prenderles en esa época de reglas de una computadora. CPU, monitor, parlantes. ¿Cómo se prenden los parlantes? Y los parlantes es de perilla para el prenderse, para que suene el sonido de Windows, valga la redundancia. Y hasta ahora me acuerdo de eso y digo, ahí fue cuando ya empieza mi curiosidad de que algo está pasando aquí, algo está raro, no les creo a mis papás. Entonces ya con el tiempo empezaron a pasar más cosas así tipo como que el de electricidad.
y que te y vives, empiezas a vivir con eso, te acostumbras a vivir con eso de que ya aprendían la computadora, de que llegaba, ya con el tiempo empezó el tema de los DVDs y todo. Había un área en mi cuarto que cualquier electrodoméstico que pongas se prendía solo. Cualquier cosa eléctrica se prendía solo. El DVD a las 3 4 de la mañana se prendía y abrían el disco. Y cerraban el disco. Entonces, y te juro, dormido yo veía eso y era como que, ya, por favor. Eh, ha habido, o sea, si te cuento, déjame contarte más o menos como hablando en la parte cronológica. Bueno, yo seguí creciendo ahí en esa casa. Ya empecé a tener conversaciones con mi mamá. Mi mamá es muy católica. Ella me hacía pensar que tal vez son almas en pena, pero que no hacen nada. La típica de que no hay que tener más miedo de los vivos que de los muertos, que no te van a hacer nada, que ellos, hasta mi mamá lo hacía en historias muy bonitas. Ella como decía, no tienes que asustarte porque tal vez ellos están más asustados que tú, porque no saben, están perdidos, están... Entonces siempre me trataba de hacer entender, pero mi mamá nunca me negaba como que no hay nada. Ella Ujú. siempre me decía, no le tengas miedo y deja ahí. No, no tienes por qué estar buscando la quinta pata al gato. Entonces siempre me hacía como pensar, pero ¿por qué mi madre me afirma? No me dicen, no hay nada, estás loco, o vamos a que te hagan la limpia, lo que sea. Pero de ahí con el tiempo ya empecé es que esta casa era muy fea, Javi, muy fea, era muy fea, te juro que tú entrabas ahí y hasta ahora si entras, el ambiente cambia, es como que súper pesado, era muy difícil dormir ahí y como vives con eso, yo vivía ahí hasta los 17 años, 17 18 años. Piensas que es normal, piensas que es normal no dormir bien, piensas que es normal tener pesadillas en las que se te suben el muerto, piensas que es normal estar durmiendo a las 3 de la mañana y sentir que alguien se te acuesta a tu lado. Esto pasa tan a menudo que piensas que tal vez es tu psiquis hasta que te cambies de casa. Ya fui cuando yo una vez, cuando la primera vez que nos cambiamos de casa, se respiraba mejor. Mi hermana podía dormir mejor. Mi hermana en esa casa no podía dormir sola. Mi hermana veía un hombre, el típico hombre de alto y de sombrero. Yo nunca vi una figura. Tuve momentos feos tuve tres momentos, no, dos momentos fuertes en esa casa. Yo que hasta si ya te vas a ver cuando te cuento, hasta se me erizan a veces los pelos. Pero bueno, uno fue ya cuando yo era más adulto, en esa casa, haz de cuenta que era un departamento en una casa vieja del centro. Pero son estos departamentos que son como mini casas adentro y el nuestro era en el tercer piso, era una casa de 3 pisos. Y mis padres decidieron construir, pero era de solo un piso, un departamento de un piso. Mis padres decidieron elevarle a la casa, al departamento. Hicieron otro cuarto como un ático, pero grande, que dijeron que era para mí cuando yo sea grande. Te hablo cuando yo era adolescente. Lo construyeron, un cuarto enorme, nuevo, bonito, no daba a ningún lado, era como no como era como un ático y a los lados eran los techos de las otras casas. O sea, no tenía ningún lineamiento con otra casa. Ese cuarto era el peor de todos. El cuarto nuevo, que prácticamente estaba construido sobre el techo. Ese era el peor de todos. Y desde ahí yo empecé a ya no poder vivir en esa casa. En ese cuarto yo creo que duré no más de un año. Siempre pasaba algo distinto. Tenía ventanas, golpeaban las ventanas. Desde el primer día que yo estuve, 6 de la mañana, me golpearon la ventana. El primer día que yo estuve en ese cuarto, emocionado con un nuevo cuarto, tendiendo la cama y me golpean la ventana así, pa. Es como que y yo, no, es el viento, toda la cosa. Seguía teniendo mi cama, feliz. Una vez más, cada vez más fuerte. A la tercera ya no regresé a ver, me salí corriendo de la casa. Mis amigos que se quedaban a dormir no podían dormir. Siempre sentían que les veían, tenían pesadillas. Nadie, te juro que mis amigos nos quedábamos haciendo trabajo se quedaban, pero preferían que las personas les vengan a ver antes de que se queden. Y entre estas cosas, una vez lo que más me asustó es que yo estaba acostado y como te digo, en las paredes de los lados no hay nada, hay techo.
Y siempre escuchabas como sonidos, como que gente caminaba. O era en una pared, o era en una siguiente el otro día, golpeaban las ventanas. Y vives con eso. Era lo más, tenía yo una ventana al frente en mi cabecera, o sea, en la parte de atrás mía en mi cabecera, y golpeaban y yo no me asustaba. Ya estaba acostumbrado a eso. Hasta que una noche yo tenía una ventana en mi cabecera, una ventana al frente mío, en la esquina la puerta y acá otra ventana. La puerta quedaba abajo. Estaba viendo la televisión y empieza el toque de ventanas, ¿no? Y ya te cuenta que yo estoy sentado, estoy acostado y al frente tengo una ventana, a mi izquierda tengo otra y en mi espaldas tengo otra y en mi lado derecho una pared. Y en la esquina de todo este cuarto rectangular está la puerta, en la esquina izquierda, sí. Si hablamos de norte-sur, norte-oeste. Entonces yo estaba viendo la televisión y empieza el concierto de ventanas, ¿no? Pa, 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 la de la izquierda, la de mi izquierda. Y bueno, y empiezo a escuchar como que alguien camina. Y vienen a mi ventana de atrás, golpean, pa, pa, pa. Empiezan a caminar, escucho pasos, era una persona que empieza a caminar por la pared y golpea la pared, así como, yo te juro, ya estaba con los en la garganta, yo estaba ya, porque lo siguiente que iba a pasar era al frente mío, era la ventana del frente mío, sobre todo si estaba caminando en círculo. Y mis cortinas eran translúcidas, o sea, podías ver si alguien pasaba. Y yo ya estaba con las cobijas así listo para taparme. Temblaba, te juro, ahorita me acuerdo y hasta tiemblo. Y golpean la ventana del frente mío, yo estoy viendo mi ventana, no se ve nada, pero golpean. Puedo ver hasta la ventana como que ta, 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 se golpea. Y en mi puerta, que te comentaba que yo nunca dormía con la puerta cerrada totalmente, sino entreabierta, pasa eso y se empieza a abrir mi puerta. Ahí yo me tapé las cobijas y grité como no tienes idea, y subieron mis papás y estaba tan en pánico que hasta cuando me bajé las cobijas, eh, pensé que iba a haber como algo, pensé que iba a haber alguna cosa que pegar a mis padres y todo, y yo no sé en qué estado estaba que mis papás dijeron, vamos a cambiar de cuartos, nosotros vamos a vivir aquí, tú vives en nuestro cuarto. Posterior a esto, siempre había cosas que pasaban de los golpes de la pared, de los golpes de las ventanas, pero así te juro, tal cual película de terror. Yo les llamaba a mis padres a que escuchen y paraba. Así como que te vuelves loco. Golpeaban durísimo en la puerta, como que estaban construyendo al lado tuyo y no hay techo. Te juro, yo en mi curiosidad salí así, 3 de la mañana a darme la vuelta a ver si había algo y no, era techo, no había nada. Veía hasta si dejaron un martillo o algo, pero era como que estaban construyendo. Y ya me cambio de cuarto y todo. Y no te miento, va a ser una semana y todo, y les encuentro a mis papás desayunando. Y mi mamá, y yo también como que es súper curioso, mi mamá contándole a mi papá lo que había pasado en la noche, que no puede dormir, que golpean las ventanas, que ve sombras por las ventanas, que golpean la pared, que ni sé qué. Y yo entro y le digo, ves que, ves lo que te dije que sí pasaba. Entonces me dice, no, es que creo que hay como que tratando de como que cambiar todo lo que estaba mi mamá quejándose. Creo que hay un gato, creo que es un perro de los vecinos que anda por los techos. Un perro por los techos. Y yo era como que, sí, 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 debe ser. Sí, es que encontramos suciedad de animal por ahí, entonces seguro que es un animal. Y así, sí, sí, seguro, seguro. Entonces eso era como que ya, entre más yo crecía, más como que mis papás me decían como que no es nada. Más bien de niño era como que me decían, no tengas miedo, toda la cosa. Entre más crecía era como que no sé, porque ellos me decían como que no, debe ser alguna, debe haber una explicación. Eh, Te contaba que tenía empleadas que limpiaban las casas. Una vez llego del colegio también y le encuentro a mi padre hablando con una de las señoras que limpiaba la casa, llorando, llorando, llorando. Y era porque yo llegué y le veo llorando, llorando. Yo sé qué pasó. Y mi papá me dice, ándate a tu cuarto. Pero yo, mal mandado, me quedé por ahí por la sala escuchando qué era lo que había pasado. Y resulta que en esa época, bueno, mi mamá tiene una amiga, y sabes, en Quito no somos muy altos, entonces tiene una amiga que es chiquita. Y la señora estaba planchando y el cuarto de plancha era al lado del cuarto de mi hermana.
Y mientras ella estaba planchando, escucha que entran a la casa, luz del día, 3 de la tarde, 3 4 de la tarde. La amiga de mi mamá se llama Ruth y le dice, escucha la puerta, ella sigue planchando tranquilamente, le ve de espaldas a la amiga de mi mamá que ella pensó y le ve y le dice, buenas tardes, señora Ruth, y dice que no le responde y le ve que entra al cuarto de mi hermana. Entonces dice, no, la niña Allison no está, señora Ruth. Y es que no le respondía y ella dice, ¿qué pasa? Y entra al cuarto de mi hermana y no hay nadie. Entonces ella se había asustado bastante, estaba llorando, diciendo que no sabe qué le pasó, y decía, le vi a la señora Ruth, era la señora Ruth, era la señora Ruth, era la señora Ruth. Entonces, explicación a eso, no te puedo dar nada. Yo salí y mis papás ya sabían que yo estaba escuchando. Mi papá me dijo, lo que acabas de escuchar, no le vayas a contar a tu hermana. De hecho, esta historia conté en uno de los capítulos, de los primeros capítulos del podcast, y mi hermana recién se enteró ese rato. Me dijo como que, oye, ¿por qué nunca me contaste eso? Dije, ¿crees que ibas a dormir en tu cuarto si te contaba esto? Y me dijo, no, tienes razón. Y esto te cuento que fue hace 10 años más o menos. Entonces mi hermana hace poquito se enteró de lo que pasaba en su cuarto. Y de ahí ya para ir a la tercera que me asustó es cuando ya dormí en el cuarto de mis padres y de las tantas cosas que han pasado. Dormí en el cuarto de mis padres y una noche, ay, sí, te juro que me quedé sin habla porque no podía dormir. O sea, ya me cambié al cuarto de mis papás, que te digo que era abajo, y ya dormían arriba. Y no podía dormir, no podía dormir. Y misma historia, nunca duermo con la puerta cerrada, estaba entreabierta y estaba como de espaldas. Y me doy la vuelta y como que le caché, como que justo estaba pasando por mi puerta, era una nube, era como una masa blanca flotando, pero así despacito, despacito por el frente de mi puerta, como cruzándose. No tenía forma, y te cuento, y se Qué ve, raro eso. y ver eso, y te juro, no era una presencia, no era como que el típico demonio, lo que sea, pero era una masa blanca flotando en tu casa. Una masa blanca como una nube así media como que gris, entre gris y blanca, flotando. Y ahí sí me quedé sin habla, me quedé sin habla, no podía hablar, me asusté tanto que no me quedé sin voz. Entonces me acuerdo clarísimo que cogía acostado, veía el techo, cogía las sábanas y empezaba como que a apretarles, como a jalarles y empezaba como que a tratar de sacar alguna palabra. Era como que ma, así. Y hasta que al fin logré hablar y hasta no podía gritar, era como que ma. Tenía tanto miedo, Javi, que no me escucharon. Y si yo quería ir a verles a mis papás, tenía que pasar por donde pasó esa cosa. Esa noche dormí con miedo. Me quedé en mi cuarto y le conté al siguiente día a mi mamá. En esa casa no solo vivíamos mi familia, sino era una casa familiar. Vivían mis abuelos también. Le conté a mi mamá solo me escuchó, me dijo que esté tranquilo. Resulta que esta cosa, esta masa, que es como una sábana que ellos les describen, no era yo el primero que le veía, sino mi madre la vio cuando estaba embarazada de mí, le vio pasando por la puerta tal cual yo le vi. Ya me contaron después de eso cuando yo les conté eso. Y eso te digo, la confirmación es lo fuerte. Y lo más feo fue que mi mamá le había contado a mi abuelita. Y ya pasaron algunos 3 días y yo le encuentro como que a mi abuela en el patio y todo, y me dice como que, mi hijo, quería hablar con usted, que no sé qué. Le digo, sí, mamá, ¿qué pasó? Dice, es que su mamá me contó que ha visto esa sábana blanca en la casa, pero como una conversación como estamos teniendo ahorita, así tú y yo. Le digo, sí, sí, era como una nube. Me dice, sí, sí, una estela. Me dice una estela como blanca, como gris. Le digo, sí, sí, que flota, que flota. Le digo, sí, ya tendrá cuidado porque esa cosa golpea. Pero te juro, Hijo de así como que era una conversación de cualquier cosa. Y le digo, ¿cómo? ¿Cómo que golpea? Y me dice, porque una vez yo le vi en esa esquina que se iba ahí, y por quedarle viendo, se me acercó y como que se me enredó en el cuello y yo tuve que sacudirme porque me golpeó. Y yo, Caso. y yo, muchas gracias. Entonces, esa parte de la confirmación es como lo que sí te dice. Y desde ahí yo ahora, la verdad me da curiosidad porque a veces pienso la mente es tan fuerte que hasta si siento algo, si
si siento que veo algo, es como que vuelvo a ver de nuevo y como ya hasta lo he dicho, a veces como que, ya, o sea, si hay alguien ahí, asome. Y a veces con la gente que estoy o cosas así, es como que, oye, ¿por qué juegas con esas cosas? Le digo, porque no, no hay nada. No hay nada. Y si va a haber algo, tiene que aparecer. Entonces a veces como que me gusta jugar eso, ese papel de curiosidad, de que a ver si es algo. Es como que creo que mi inconsciente quiere como que, porque también soy muy lógico, de pensar, Ujú, no, no, nada de esto existe, pero no puedo no pensar porque me ha pasado. He tenido estas claro. experiencias, tengo esta sensibilidad de llegar a lugares y no es que soy vidente y que te digo aquí murió tal persona, no, pero siento los Esa cambios de ambiente, energía, claro. Sí. siento los cambios de ambiente, de energía. Me ha pasado la última, así ambientes como en la casa del centro, lo volví a sentir una vez en una casa acá en los Estados Unidos, vieja, y que también pasaron cosas, por eso digo que soy como el pato de todas estas entidades Ujú, y estaba visitando en ese tiempo, así te cuento rapidito, ese tiempo él estaba visitando a mi novia en ese tiempo ujú. y vivía en una casa de la universidad con todos sus amigos y yo me iba a bañar 4 de la tarde igual, tipo temprano y abro la ducha, me empiezo como a quitar mi ropa para entrar a la ducha y se cierra las llaves. Y yo pensé que se fue el agua y voy a la ducha y estaba cerrada las llaves. Entonces ya me baño, todo chévere, todo bien. No le conté a mi novia porque no le iba a contar que estaba asustado de su casa ni nada. Esa casa me daba full miedo, te juro. Una vez fui a la cocina a hacer café en la noche y regresé y sentí esa bruma que te hace sentir las casas pesadas, pero igual no dije nada. Em, ya me fui y todo. Y yo le había contado a mi novia que algo me pasó en el baño. Le dije, algo raro pasó en tu baño, pero no, X, no, nada. La hermana mayor la había venido a visitar como un mes después y ella me escribe y me dice, oye, ¿te acuerdas que me dijiste que algo raro te pasó en el baño? ¿Qué fue lo que pasó? Le digo, no, nada, ni sé qué. Y me dice, porque a mi hermana le cerraron las llaves de la ducha mientras se bañaba. Y yo, Qué loco. mira tú, a mí también. Pero algo interesante que solo les pasaba a la gente que visitaba la casa, porque todos los que ya estuvieron ahí ya habían pasado por cosas así fuertes, habían escuchado como que la casa tiembla, sentían, les prendían, les apagaban las luces, eh, y una noche habían estado viendo la televisión, ya fue cuando sintieron como que la casa se sacudió. Pues Y ya no. sabes que como es Estados Unidos y todo, y aquí es más accesible a preguntar qué es lo que pasa, habían contratado una vidente de verdad y la señora había llegado a la casa y le había dicho, ¿saben qué? Esto fue territorio de guerra civil, seguro aquí hay entierros, lo único que tienen que hacer es todos los miembros de la casa, hacer una noche y hablar fuerte con voz clara y es como que tienen que decir, este es su lugar, pero también es el nuestro, queremos vivir como en armonía, con la única condición de no interactuar entre nosotros. Habían dicho esto con miedo, entre risas, entre todo, pero desde ahí en adelante a ellos nunca les pasó nada y solo les pasaban cosas a los que visitaban. Qué loco eso. Oye, Sí. Eso entre tantas. qué fuerte. O sea, Guillermo, también una cosa para que el público que nos está escuchando y viendo, ahora que vives en tu casa, normalmente ya no tienes esta clase de presencias o de, no sé cómo ¿Sabes decir. qué? ¿Sabes qué? Ya no siento esa pesadumbre, ese ambiente pesado. Ujú, Una vez me fui de viaje y la tele de mi cuarto se prende. De vez en mm, cuando, muy rara vez, o sea, apaga. Pero creo que tal vez la televisión que es mm. barata. No, pero una vez me fui de viaje y había estado la televisión prendida y yo siempre que salgo de viaje me trato de apagar todo para no pagar luz ni nada de esas cosas. Ujú. Y hasta apago aire acondicionado, cosas así. Y creo que iba a Ecuador. Y regresé de Ecuador y la televisión estaba prendida y el control en la cama como que alguien había estado viendo la televisión. Entonces, ahí sí me asusté, porque llegué en la noche, llegué como 7, 8 de la noche y estaba solo. Entonces ahí entré y vi la televisión prendida y ver y asomarte a ver quién está en el cuarto y ver el control ahí dije, Ujú, lo primero que pensé es voy a ver las ok, salas y no se llevaron nada. claro. Y no, no había nada. Esta luz que, no sé si puedes ver ahí, esa luz Ujú, se sabe bajar de vez en cuando. Se baja y se sube. Ahorita que te digo que soy más lógico, quiero pensar que es temas eléctricos,
lo que siempre pasa últimamente, a veces escuchan cosas raras en las grabaciones del podcast. Ah, A veces mira. escuchan, a veces en uno de los primeros episodios, de hecho, se grabó algo como que una voz. No me acuerdo en cuál era. Se grabó como una voz, la típica de algo así. Se Ujú, escucha mientras el Nelson y yo hablábamos y nosotros no nos dimos cuenta ni en la edición. Y de ahí nos querían decir, escuchan el minuto tal. Y sí, se escucha como que, creo que se escuchaba como déjenme en paz, pero así súper y como que déjenme en paz, algo así. Y recientemente en el capítulo, si te acuerdas que antes de grabar yo te digo, déjame ver que todo está apagado, porque a veces cuando suena el aire hay un sonido como blanco que suena al final como tipo ujú, así. Y en el último capítulo que grabamos del Donde vive el miedo, yo siempre trato, como lo hicimos ahora, trato de comprobar todo eso porque me molesta en el momento de la edición, me molesta ese sonido. ujú. Y cuando empecé a editar, el sonido estaba, pero ya no estaba nada prendido. Y estaba hasta más alto, que hasta la Fabia me dijo, hay estática en tu voz. Y yo pensé que solo era yo el que estaba escuchando. Y le dije, sí, pero no pude quitarle, no sé qué fue porque apagué todo. No sé si hasta dije, tal vez sonó el refrigerador o algo, pero es constante. Es como un constante, como un white noise, como un sonido blanco de fondo que está, sobre todo si le escuchas en parlante alto, en audífonos no se Ah, escucha mucho, pero se escucha la estática de eso. Pero no sé, es que yo te digo, yo sí creo en este tema de energías, dimensiones, frecuencias. Por eso te digo que juegan con la parte eléctrica hasta esas energías, es con lo que más juegan. Nunca he visto a nada que como que sale un frasco volando por aquí. Em, eh, qué bacán. no, nunca he visto O eso. sea, esas Nunca. cosas que me cuentas, te cuento que cuando yo vi la película de Others, Los Otros con Ujú. Nicole Kidman, o sea, sí me conmocionó mucho porque lo que me quedé pensando es, a ver, sí, sí, ¿qué pasa si es que sí compartimos siempre los espacios con estos otros entes? En mi familia yo ya te he contado que sí, pues sí tienen las costumbres, incluso en esta casa que estamos grabando en este momento, está a menos de 1 metro, de hecho en la pared está sepultado el hueso de la canilla de mi bisabuela, se supone, porque Wow. en mi familia se creen un montón en esas cosas, entonces, a pesar de eso, para mí es como, yo tengo una carga de escepticismo, pero es porque no, o sea, las cosas de las experiencias que he tenido no han sido como algo que me pueda dejar, que yo pueda decir, sí, yo creo en esto. En todo caso, yo sé que sí me ha pasado, que sí he experimentado, y de hecho les contaba eso justamente en la fogata virtual. Y a mí sí me intrigan un montón estas cosas, pero también como soy bien lógico, lo que siempre me pongo a pensar es, pero a ver, Javier, o sea, debe haber un montón de cosas que están pasando ahorita y que tú no alcanzas a percibir. Y debe haber gente que por su sensibilidad, por cómo está constituido su cerebro, por etcétera, 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 sí que alcanza a percibir. Y ahí te quería comentar que yo tengo una amiga que sus papás le llevaron a un centro de reposo porque creyeron que o sea, creyeron que ella era una esquizofrénica. Verás, se cambiaron a una casa que se compraron una quinta que era por aquí en Cumbayá y esa casa estaba, o sea, se compraron como barata, digamos. Parecía película de terror. Se mudaron a la casa súper felices y todo, y ella empezó a tener pesadillas, o sea, no dormía. Me acuerdo que ella estábamos en la universidad y ella me contaba y me decía, oye, nos mudamos acá y es horrible. Y te juro que es como que una señora siempre está llorando en el baño. Y yo decía, oh, qué fuerte eso. Y ella me decía, tipo 3:30 de la mañana, empiezas a escuchar los sollozos de una mujer que está llorando en el baño, así. Y yo quiero entrar al baño y no puedo porque me da miedo. Y ella, o sea, ella nunca fue alguien que tuviera este tipo de experiencias. Esto le vino a pasar a los 18 años. Y fue tanto que ella le empezó a ver a esta mujer caminar en la casa. O sea, ella decía, yo entro a la cocina y está ella parada de espaldas y yo salgo de la cocina corriendo diciendo, ojalá ya se vaya porque yo ya me tengo que ir a clases o algo. Y ella dice, hubo un punto en donde justo como tú decías, me acostumbré tanto a verle en la casa que solo yo trataba ya de no cruzármelo. O sea, si ella estaba en la sala, yo trataba de irme a mi habitación. Si ella estaba en mi habitación, yo trataba de irme a la sala, etcétera. Entonces yo decía, qué loco. Y ella cuando empezó a hablar con sus papás, que pues nada, sus papás dijeron que estaba desarrollando estos asuntos
con esquizofrenia y le llevaron a un centro de reposo. Y ella ahora ya es una adulta, ¿no? En esa época estábamos en la universidad, digamos, éramos jovencitos. Pero ahora cuando hablamos, ella siempre me dice, solo fue salir de ahí. Porque ella después de eso, o sea, después de que le llevaron al centro de reposo, se enojó un montón con sus papás y se independizó. Se fue a vivir, me acuerdo que ahí vivimos, incluso alguna vez compartimos departamento por la Vicentina, por la Floresta. Justo ahí vivíamos y era como que ahí ella nunca tuvo nada. A eso quiero llegar. Y claro, para muchas otras personas podría parecer esto esquizofrenia, pero yo no sé ahí, te digo eso, no sé en qué circunstancias, no sé bajo qué parámetros. Te digo también porque yo he vivido en cambio buscando esos encuentros, no mentira. O sea, yo me metía a casas abandonadas desde chiquito, si alguien me contaba que algo pasó en tal casa, me metía. Yo diría que incluso la historia que te conté de la bruja, yo le vivo a esa historia más por la curiosidad del saber qué pasaba en esa casa. O sea, yo era Claro. súper curioso, yo quería saber qué pasaba, qué era lo que estaba pasando, porque todo era raro, pero como no lograba descubrir, la curiosidad seguía ahí. Entonces, para mí esa parte sí es bien interesante. Qué potente que se me hace hablar de esto. Para toda la gente que nos está escuchando, si conocen videntes y esas cosas, me encantaría ir con un vidente o con alguien así a la casa en donde vivió el Guillermo para hacer un Sí, sí, especial de sí. tertulia y misterio a modo de documental y llevarle para ver qué pasa en esa casa. Porque tal vez, Guillermo, eso también me quedé pensando, sí debe haber lugares que tengan esa carga de energía. Yo creo que sí puedo percibir eso. Me ha pasado ya con cosas muy extremas como el expenal García Moreno, por ejemplo, que la primera vez que entré sí fue como muy potente, pero muy potente, porque sí sientes que ahí de ley murió mucha gente, sufrió mucha gente, o sea, sí hay una carga, pero pesadísima. Y creo que la otra que podría mencionar es de la que te contaba de este camino con este bulto que nunca supe exactamente qué era, en donde yo pienso que sí experimenté el estado de shock emocional que tú tuviste, porque yo llegué sin uñas, o sea, en serio, literal, esta uña me había arrancado y la de acá estaba rota a la mitad, pero ni siquiera sentía dolor, estaba en pánico y necesitaba auxilio. Llegué al baño a mojarme la cara y a vomitar de la impresión. O sea, psicológicamente estaba hecho pedazos. Mi primer encuentro con una cosa rara, que en buena hora yo siempre digo que bueno que corrí, o sea, que bueno que no esperé ese segundo fatal, en donde lo que yo decía es capaz me daba un ictus y me moría, me explico, porque es como que tu sistema en serio ya no funciona bien con esa Tienes que clase de cosas. agradecerle al miedo que Ese te es hizo sobrevivir. la No, sí. supervivencia. Es un dilema bien grande todo lo que hablar el tema paranormal o energético y de la parte lógica. Y yo siempre tengo ese dilema, así como tú, de que el poder de la mente es tan fuerte que a veces, tal vez todo es mental, pero a la vez todas mis experiencias me hacen como que crear este dilema de qué está pasando. Hablamos de la energía, yo creo que esa parte de la energía está bien puesto hasta en nuestra idiosincrasia ecuatoriana. Yo creo que cuando te dicen te dio mal de ojo, te cogió mal aire y tienes que hacer un tipo de limpia, es por eso, porque sentiste esa carga energética de entes pasados o de ecos de del lugar que siguen ahí todavía. Entonces, independientemente, vivimos con esa misma idiosincrasia. Mi madre siempre que íbamos a un lugar nuevo sahumaba y después de saumar y rezando y todo, no sé si era psicológico, pero el ambiente se sentía también más limpio. Entonces, no sé, no sé, es algo tan vasto y que es tan difícil como que, y yo también creo tanto en la parte psicológica que tampoco no quiero como desmentir a la parte de temas mentales, de sesgos mentales y cosas así, porque estoy seguro de que hay personas que con inestabilidades mentales que pueden como tener más sensibilidad a cosas que nosotros no sabemos o más creatividad o más imaginación o más cosas así. Pero sí, sí, no sé. Chévere, chévere, me gustó. Esto que acabas de decir al último me pareció bien potente. Leí un libro, te recomiendo, se llama La mano izquierda de la oscuridad. Es de Úrsula K. Le Guin. Voy a Este anotar. libro es bien bacán porque en una parte del texto te mencionan que las personas que son consideradas locos o locas eh, son llevadas a un lugar y son tratadas como si estuvieran santificados porque pueden percibir algo que los demás no pueden.
Entonces es bien bacán porque en el libro las personas o sea, en vez de aislarles como para que se recuperen diciendo algo así, es como que les aislaran, pero la gente peregrina para verles y para tocarles los pies o para llevarles comida, o sea, les adoran como si fueran santos, porque dicen que estas personas nunca van a poder vivir en la normalidad porque tienen otra capacidad de percepción. Y eso se me hizo súper potente, porque ese libro tiene cosas míticas interesantísimas. De hecho, yo diría que Úrsula K. Le Guin ahí se manda una historia épica, brutal, fuerte, vinculada con la mitología nórdica, pero así nivel dios. Y cuando llegó a esa parte, yo me quedé pensando y dije, a ver, si un esquizofrénico en serio tiene esta relación con estos seres que viven en su cerebro, y ahí hay una explicación bien bacán en física cuántica que creo que hacen hay un canal que yo sigo de ciencia, en donde él dice que nuestro libre albedrío se basa en toda la capacidad que tenemos para creer la realidad que asimilamos a través de nuestros sentidos. Entonces, este man es un monstruo porque yo me acuerdo que cuando vi ese episodio, que se llama Libre Albedrío, de hecho, déjame quitarme la duda para recomendar el canal también, que ese canal de ciencia es buenazo. Y a mí o sea, lo que me quedé pensando es, si es que estamos hablando de eso y es nuestro cerebro el que plantea esta realidad, tal vez para nosotros no existen estas cosas que los esquizofrénicos ven, Ujú. pero en la realidad de ellos existen y sí que podrían incidir de forma directa en su vida y ellos a su vez contarnos a nosotros. O sea, serían como unos mediums, que es justo como les trata Úrsula K. Le Guin a ellos. Wow. Ya, Veritasium se llama el canal por si acaso para los que quieran seguirle, Veritasium, le sigo al científico. Este man siempre hace unos experimentos locazos y sí. Y el episodio del que estoy hablando se llama ¿Existe algo no aleatorio? Él se manda ahí un conglomerado de cosas científicas súper potentes en torno al poder de la mente. Entonces, sí, eso quería acotar también. Aprovechando que ya estamos en materia como también del otro lado y que no hemos descartado nada, yo siempre digo que más bien a mí, más que ponerme a pensar si algo es verdadero o no, sí me pongo a pensar que en serio nuestras verdades pueden ser muy particulares e individuales a veces. Y yo creo que la gente tiene la mala costumbre de creer que hay una sola verdad y de aferrarse a todo esto y de defenderla y de descartar las experiencias de las demás personas. Eso me parece brutal, que a veces alguien te dice como, no, no, eso no existe. Tú dices, oye, pero a mí me pasó, o sea, no te estoy contando algo que me contaron, te estoy contando porque a mí me pasó. eh, sí me parece bien importante esto de establecer un diálogo también para poder extraer las cosas que puedan ser muy constructivas de ahí. Puede que mucha gente que haya tenido experiencias paranormales se sienta incomprendida y más bien nunca cuente. Y yo ahí más bien les diría, tengan la amplitud de poder encontrar personas que sí puedan tener la capacidad de escucharles. Porque ahí también yo hoy debo decirles que sí, en las veces que yo he podido hacer voluntariado, por ejemplo, uno de los doctores que atendía en uno de estos centros de reposo me decía, Javier, no te imaginas la cantidad de gente que existe que termina suicidándose porque nunca pudo tener un diálogo en torno a lo que veía y percibía o a lo mal que se sentía con lo que estaba pasando alrededor. O sea, nunca, no pudieron contarle a mamá porque no tenían confianza, ni a papá, ni a nadie. O sea, tal vez nadie les escuchaba y terminan matándose. Aquí vienen muchas personas intoxicadas y así porque dicen que en serio no tenían con quién establecer un diálogo en torno a esto que estaban experimentando y viviendo. Entonces también para toda la gente que nos está escuchando, tengan la amplitud. Hay un montón de gente que sí, que nos encanta más bien escucharles, que sí que pueden escribirnos, que sí podemos establecer un diálogo más allá de buscar verdades absolutas. Esto, como digo, sí es como de escucharnos y aprender a contemplar la experiencia ajena, la experiencia de las otras personas. Muy bien, para complementar un poco este pequeño capítulo en el cual nos hemos dedicado a explorar el mundo de Guillermo, el magnífico mundo de Guillermo. Guillermo, cuéntanos un poquito ahora sí, tal vez de tu carrera profesional, que no es medium, por cierto, para toda la gente que esté Sí, creyendo que no, nada Guillermo que es ver. medium, no. Pues el Guillermo tiene un empleo como todos nosotros. No Cuéntanos. vivo solo del...
de hecho, no vivo del podcast. El podcast es hoy que me gusta. Ujú, Javi, antes de ir a la parte de mi día a día como ujú, profesional, solo también quería complementar tu parte de que dijiste prácticamente hablando de la tolerancia, de cómo nosotros tenemos ujú, que ser más tolerantes en las diferentes tipos de pensamientos que existen en este universo que es enorme. ujú, Yo creo que la palabra clave es tolerancia, pero también quiero dejar para tu programa también, y no sé, que ojalá a la gente le sirva tanto esta frase es de Walt Whitman, y que a mí me sirve mucho porque a veces nosotros solo vemos hasta nuestras narices, pero la frase dice que, a ver, en inglés es como que the world needs people more curious and less judgmental, que en español sería como que el mundo necesita personas menos críticas y más curiosas, porque a todos nos encanta criticar. Y eso sí, todos nos creemos dueños de la verdad, lo que hablabas antes. ujú, Y lo que te decía, que por ejemplo ahorita te pongo un ejemplo de que si conozco a un actor, a veces la gente decimos, no, es que es actor porque tal vez no le sé, no, es actor porque no era bueno para matemáticas o porque no puede estudiar cualquier otra cosa. Y eso es ser crítico, pero ¿por qué no soy más curioso y preguntarte, oye Javi, ¿por qué decidiste ser actor? ¿Qué te llevó a ser actor? Antes de ya empezar a prejuzgar a las personas o prejuzgar las situaciones o prejuzgar las cosas que hacen. Y nos encanta ser críticos. Entonces, esto sí, como solo quería agregar porque me pareció como un buen momento para compartir eso de que debemos ser personas más curiosas y menos críticas. Yo creo que la curiosidad es la enemiga de la ignorancia, entonces ujú. sean curiosos y equivóquense. Yo también. Eh, Dicho eso, ¿qué hago yo el día a día? Bueno, yo tengo una ingeniería en seguridad de salud ocupacional. Le contaba al Javi que yo normalmente no me gusta, no es que no me gusta, sino que no suelo hablar de mi profesión, no porque no me guste, sino más bien también es otra de mis pasiones, me encanta hacer lo que hago. Lo hago ya, lo llevo haciendo ya 10 años y gracias a la suerte y al universo y también a las cosas que he ido construyendo, sigo haciendo mi carrera, Ujú, pero trato de primero presentar a Guillermo antes de como profesional, como persona, porque a veces nosotros nos encasillamos en que qué haces para vivir y por lo que sea que hagas te voy a juzgar o te voy a encasillar o me interesa ser tu amigo porque tal vez haces estas cosas. Y yo creo que cuando haces un buen trabajo se reconoce sin que lo digas. ujú, Entonces, yo te hablo desde mi trabajo profesional. Yo eh, me dedico a esto, hago prevencionismo, hago seguridad y salud ocupacional. Eh, lo he venido haciendo, como te digo, en Ecuador casi lo hice por 7 años, acá en los Estados Unidos estoy por 3 años haciéndolo y súper agradecido de tener esta oportunidad. Dentro de la parte de seguridad y salud hay un montón de áreas, una parte de esa es la psicosocial y es una de las que más me gusta y creo que se relaciona un poco en la parte de donde vive el miedo. Me encantaría, no sé, en el futuro estudiar algo de un tema más profundo en la parte psicosocial o en la parte ujú. de relaciones humanas y cosas así, porque me apasiona mucho eso. De hecho, el podcast me ha ayudado a darme cuenta de esas cosas. Pero sí, yo me dedico a eso, soy prevencionista de riesgos, prácticamente me encargo de hacer que los lugares de trabajo estén seguros para que la gente no trabaje de la mejor manera sin necesidad de tener accidentes o enfermedades ocupacionales. Actualmente trabajo para una empresa acá en el gobierno que se encarga de dar seguridad de salud ocupacional a personas con discapacidades mentales y físicas. Entonces, Mm, em, justo por eso te estaba diciendo el tema de la tolerancia y de las diferentes habilidades o disabilidades mentales que tienen otras personas, porque este es un mundo nuevo en el que yo que recién empecé a trabajar. Y mi mensaje acerca de eso de la parte mental es que no juzguemos, sino que seamos más curiosos, y no solo en eso, sino en todo lo que hagamos. No encasillemos a las personas por ujú, lo que han, por lo que hacen, sino más bien por lo que son y luego valorar lo que hacen por las personas que son. Porque si yo me presentara, yo prefiero mil veces presentarme como Guillermo Díaz que como mucha gente le gusta poner sus títulos máster, ingeniero, PhD, Guillermo ujú. Díaz. A mí me gustaría poner con los títulos que tenga Guillermo Díaz, persona primero y después ingeniero, máster o lo que sea que tengo que ser, podcaster, Ujú. pero,
Claro. Pero sí, por eso te decía al inicio que no soy una persona de las que le gusta hablar mucho de su carrera porque tampoco quiero caer en la casilla de ser ostentoso de ingeniero en seguridad y salud ocupacional. Y de hecho, Ujú. uno de mis trabajos ahorita es de encontrar ese balance de tampoco, no ocultarlo, pero poder expresarlo sin tener ese, no miedo, sino esa exposición a que me puedan encasillar por esa carrera, que me encanta. Pero Ujú. yo quiero que primero me conozca la gente como persona y después sí podemos hablar de lo que hago y de lo que me gusta y de lo que me gustaría hacer y cosas así. Pero sí, eso es lo que hago. Eso Aquí es lo que me esa dedico, mi parte está profesión. bien, bien bacán, Guillermo, que hables del encasillamiento, me parece bien chévere, porque yo también pienso eso, pienso que a veces las personas creen que porque un profesional se dedica a A o B cosa, ya está negado en otras. O sea, y yo pienso que en eso, a mí o sea, sí, lo veo como algo absolutamente absurdo, no tiene sentido, porque más bien pienso que todas las personas sí deberíamos en toda nuestra vida ir explorando todas las cosas que nos hagan felices, que nos llenen, o sea, sí, que nos hagan sentir gratos con estar vivos, ¿me explico? Para mí, el ir encontrando más bien elementos de todas las cosas que he ido haciendo. Ahí te cuento que de hecho estudié en un colegio técnico, me gradué en un colegio técnico, en una asignatura técnica. En algún momento estuve cursando una ingeniería. Me di cuenta de que no era mi pasión, de que no era mi vocación, pero más bien lo contrario, así me iba bastante bien. Y cuando he hablado de la parte del colegio, casi siempre más bien me dicen como, pero qué raro, por qué no estudiaste ingeniería si te iba bien, si trabajaste? Yo trabajaba en Petroecuador en algún momento. Entonces, es como, sí, yo quería experimentar todas las cosas que habían y cuando encontré las artes me fue imposible no enamorarme, debo decir. Hasta ahora les tengo como son el amor de mi vida y les sigo explorando a todas, seguiré estudiando igual, me faltará vida para estudiar todo lo que quiero aprender y yo sí siento eso, que también esto del encasillamiento me parece una limitación innecesaria, eso me parece. Me Ujú. parece algo que es como, ¿por qué alguien solo podría ser médico? ¿Por qué alguien solo podría ser abogado? ¿Por qué alguien solo porque en realidad esa persona tiene un montón de cosas tal vez que quiso explorar, pero como ya toda la gente te ve solo como algo así, eh, te limita. Y lo de la valoración por títulos, no sé, me parece ya absolutamente retrógrado. Así si alguien Ujú. quiere anteponer títulos o cosas así a su nombre, que me parece medio ridículo, eh, no sé, o sea, está bien, supongo, sentirse orgulloso, pero de ahí a, o sea, te sirve a ti, me explico, a mí no me sirve para nada que me digan que son. Y también, supongo que por el trayecto de vida, a la gente a la que más he admirado, de la que más me ha asombrado, tengo una amiga que tiene 2 doctorados ya y tiene 20 años, vive en México. Wow. Y es impresionante porque esta chica, cuando se graduó, de hecho, cuando cursó en Estados Unidos el programa acelerado para superdotados, yo le decía como que loco, esta gente nunca, jamás en su vida nombra su título y eso se me hace bien bacán porque yo digo, claro, ¿qué les va a interesar un título? Así no es nada. O sea, sí, nos sirve a nosotros para aprender, pero no tiene nada que ver con la estructuración de nosotros como seres humanos. Esto que estamos hablando ahora, este Guillermo que acabamos de escuchar, todas las experiencias y todas las formas de reaccionar, esto de construir una comunidad, esto de poder identificarnos como seres humanos con el miedo que podemos sentir en las cosas, eso es recontra valioso. Esa es la parte más valiosa entonces. Sí, muchísimas gracias. Me has dejado muchas ideas y muchas cosas bien chéveres. Guillermo, no sé si quisieras hacernos una cordial invitación, ahora sí, oído de tu propia boca, para que por favor toda la gente que nos estuvo escuchando y viendo en este programa siga a donde vive el miedo también y que no sé qué proyección tengan para después. Aquí quisiera dejarte un poquito también para que nos hagas la invitación cordial. Bueno, primero, no tengan miedo a equivocarse, que es lo que hemos hecho, creo, Javier y yo. Creo que equivocándote es la única manera de darte cuenta qué es lo que realmente te apasiona y admirable lo que hiciste de encontrar tu pasión del arte y yo creo que también eso es de valientes. Así que antes de ir a donde vive el miedo, también a la gente que nos escucha que más bien
pierdan el miedo a equivocarse o a aprender y cosas así, Ujú. y no se encasillen porque es limitar el potencial, como dice el Javi. Para ya ir cerrando, gracias otra vez, Javi, por la invitación. Lo que nos dedicamos ahorita a hacer para entretener con el Nelson y la Fabi es de Donde Vive el Miedo Podcast. Nos pueden seguir en @ Donde Vive el Miedo Podcast. Hablamos de temas reales que son de crimen y de cosas así, donde sacamos en cuenta los temas de prevención, hasta podría ser, ¿no? Y también de cosas que tal vez no sean reales, como lo del paranormal. Hablamos, si no creen en lo paranormal, igual vengan a escuchar para reírse, y si lo creen, igual vengan a escribirnos, a decirnos me pasó lo mismo, porque hasta se siente bien que uno solo no es de loco, sino vemos muchos locos. Em, Eso les quiero invitar a que sigan el podcast, compartan. El podcast que vamos a grabar justo acabando contigo ahorita es acerca de una relación tóxica. Entonces hay que tal vez algunas personas se Uf, identifican. es mi vida eso ya, ya escuché tóxico y eso es mi vida. Y, y nada, eso. Gracias por las personas que se dieron el chance y el tiempo de escuchar a estos locos, podría decir. Y ya saben, pueden contar con el nivel miedo, y ahí están mi Instagram personal también si quieren hacerse amigo. Siempre estoy abierto a cualquier nuevo amigo. Y eso. Gracias, Javi. Gracias por Dale. este chat. Guillermo, muchísimas gracias. Nos has dejado el mensaje de que hay que arriesgarse también. Eso también, ¿no? Arriesguense ya. Declárense a la chica que les gusta, emprendan ese negocio que está pendiente, saquen a flote esa idea que le dejaron por ahí abandonada y en la que nadie cree. Esas personas son las que hacen falta, más bien ahora. Tenemos un tiempo de vida que es tan corto que debemos hacer todo lo que nos gusta. Ujú. Sí, sí. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando. Gracias, gracias. Ya nos veremos en otro episodio del Locuaz. Cuídense mucho. Que pasen bien. Ya nos vemos, yo.